Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos aquí en el Pabellón Argentina, en nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba, para encontrarnos, para celebrar una historia compartida. Una historia que tiene ya más de 120 años y que une a dos instituciones profundamente cordobesas, profundamente populares, también podríamos decir, comprometidas con su comunidad. El Club Atlético Belgrano y la Universidad Nacional de Córdoba. Desde Alberdi hacia toda América, desde la reforma universitaria hasta nuestros días, este encuentro, al que decidimos llamar Los Gigantes de Alberdi, es un homenaje a un recorrido común, pero también es una invitación a seguir construyendo hacia el futuro, hacia adelante. Agradecemos hoy especialmente la presencia de autoridades, referentes, socios, socias, estudiantes, docentes, hinchas y a toda la comunidad que se acercó hoy a hacerse presente en esta celebración para compartir este momento entre piratas. Vamos ahora a escuchar las palabras del secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, quien nos va a dar la bienvenida, Conrado Storani. Bueno, muy bienvenidos a todas las personas, a los planteles juveniles que están aquí en la universidad. Yo simplemente es una presentación formal de bienvenida. Quiero sí rescatar, agradecer el compromiso y el trabajo de los integrantes de la Secretaría de Extensión, de la Subsecretaría de Cultura, del área de Cultura Comunitaria y de todas las personas de la comisión directiva del club que se juntaron, que pensaron esto, que lo masticaron y que hoy lo estamos llevando adelante y concretándolo. Para nosotros es muy importante. Si yo tuviera que contar, desde que yo asumí como secretario de Extensión y que ya se venía trabajando desde hace muchos años, como bien se va a decir acá, la cantidad de actividades que tenemos en común desde el área central, porque en esto no estoy contando lo que realiza cada una de las facultades de nuestra universidad. Si tuviera que contar, les decía, la cantidad de actividades que tenemos entre que Belgrano es el primer punto de extensión que tuvimos, que es un anclaje territorial de universidad en un barrio, las campañas vinculadas al abrigo, que hicimos poner el pecho al frío, que salió en todos lados, que Belgrano fue uno de los principales que estuvo, es sede del apoyo escolar que nosotros realizamos, en conjunto con el club y la comunidad, hicimos la aplicación Alberdi, entre tantas otras cosas. Esto es del presente, pero para nosotros es muy importante trabajar mancomunada y colaborativamente con todas las instituciones y más cuando nos une, como se va a decir acá, más adelante, un pasado en común, pero sobre todo, como dijo la presentadora, la capacidad que tengamos de proyectarnos en el futuro. Porque ni los más de 400 años que tiene la universidad, ni los 120 años que tiene la institución del Club Atlético Belgrano, nos da derecho a pensar que vamos a tener un futuro si no somos capaces de que para tener esa vigencia seamos capaces de interpretar y tratar de resolver los graves problemas que tenemos en estos tiempos como sociedad. En eso la universidad está y en eso siempre ha contado y va a seguir contando con el Club Atlético Belgrano. Así que muchas gracias por estar acá y esperemos que disfrutemos de este conversatorio. Bueno, muchas gracias. Este evento, como comentaba el secretario de Extensión, forma parte del programa de actividades que se está llevando adelante por los 120 años celestes y es también una expresión del compromiso que el club y la universidad comparten en su vínculo con el barrio, con la memoria, con el presente y, por supuesto, con el futuro.
A continuación vamos a pedirle al presidente, a nuestro presidente, Luis Fabián Artime, unas palabras también de bienvenida a este encuentro. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer. He estado muchas veces acá en la universidad desde que soy presidente del club, firmando convenios con el rectorado. Agradecerle que nos hayan abierto las puertas. Agradecerle a la universidad que podamos festejar los 120 años de vida que tiene la institución. Como presidente y comisión directiva, es una alegría enorme caminar de la mano con la universidad. Creo que un club tan popular, social y abierto, como lo han dicho recién, a todas las necesidades que tiene hoy nuestra sociedad, porque cuando nos convocan, Belgrano siempre está, Belgrano siempre da una mano, y caminar hoy con una de las universidades más importantes del mundo, tener la posibilidad de hacer convenios con esa universidad, de poder educar a nuestros jugadores, a nuestras jugadoras y todo lo que genera Belgrano, porque Belgrano ha sido revolucionario desde que nació y sigue haciendo revolución. Y yo siempre llamo a la atención porque veo acá a las chicas del fútbol femenino que están. Una de las grandes proezas que hemos tenido también como institución es haber llevado el profesionalismo al fútbol femenino, cuando era utópico, cuando, me acuerdo, me contaban las veteranas del femenino que entrenaban en la última cancha contra los cañaverales del predio. Y hoy que tengan la posibilidad de viajar como un plantel profesional, que tengan la posibilidad de tener GPS, de tener nutricionista, de tener lo que tiene un plantel profesional, lo pueden tener hoy las chicas y están compitiendo a un máximo nivel. Yo les pedí que salieran campeones, que dije que en 4 años vamos a salir campeones y considero que está por venir, está por venir. Hemos salido segunda ahora, nos ha ganado un equipo que se ha armado para salir campeón, pero bueno, este Belgrano es eso, es siempre estar un paso adelantado y cuando vos tenés la posibilidad de tener una universidad nacional acompañando, te hace más grande. Así que en humilde dicho, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, señor rector. Es una alegría enorme que podamos, en la Casa Madre de las Letras de la provincia de Córdoba, poder festejar nuestros 120 años. Así que seguiremos acompañándolos muchos años más, ustedes van a tener muchos años más y nosotros vamos a tener muchísimos años más también. Muchísimas gracias. Luisfa, no te nos vayas, te invitamos a quedarte, porque a continuación, en nombre del Club Atlético Belgrano, vamos a hacer entrega de un reconocimiento a la Universidad Nacional de Córdoba por estos años, por estas décadas compartidas, este camino común. Así que invitamos al rector de nuestra universidad, John Boreto, por favor, a recibir esta distinción. Ahí estamos. ¡120 años! Bueno, esta foto, este encuentro, este abrazo que simboliza entonces un vínculo que seguramente va a seguir creciendo. Y a continuación vamos a ver un video, vamos a proyectar un video que resume un poco esta historia. Desde los inicios del siglo XX, Belgrano y la Universidad Nacional de Córdoba son dos instituciones hermanadas por Alberdi, barrio donde se cristalizaron gestas populares
como el movimiento reformista de 1918, el asentamiento del Hospital de Clínicas, las huelgas universitarias o el Cordobazo. Allí, en sus calles, estudiantes y trabajadores alzaron el grito de liberación para toda América Latina. Entre ellos, Arturo Orgaz, el primer presidente de Belgrano y uno de los mayores intelectuales que impulsaron la reforma del 18, o Deodoro Roca, uno de los primeros socios del club, protagonista clave en el hito que marcó para siempre la historia de la universidad. En ese entonces, fue el Club Atlético Belgrano el organizador de un partido de fútbol con el fin de recaudar fondos para la causa estudiantil a partir de su identitario y persistente compromiso social. Desde ese vínculo sólido y perdurable es que venimos desarrollando en los últimos años numerosas líneas de acción, como la alianza con Escuela Manuel Belgrano, incluyendo a cientos de chicos y chicas a la práctica deportiva. El programa Punto de Extensión Universitaria, promoviendo actividades culturales y educativas con los vecinos del barrio. También cursos de formación, mediante propuestas académicas y de inclusión al trabajo, y tareas comunitarias, tales como campañas de salud, de medio ambiente, derechos de la ciudadanía, entre otras acciones extensionistas. Hoy, a un siglo de la reforma universitaria, seguimos caminando juntos, trabajando con los mismos objetivos que desde los orígenes nos unen: el de construir una sociedad mejor y conquistar a cada paso una libertad más. Belgrano y la Universidad Nacional de Córdoba, un club que es más que un equipo de fútbol, una universidad que es más que una casa de estudios. Nos une la historia, nos une el territorio, nos une el compromiso. Bueno, después de compartir este video, vamos a pedirle nuevamente al señor rector, John Boreto, subir al escenario, porque vamos a recibir también al resto de nuestros invitados e invitadas al panel de hoy. Manuel Roca, nieto de Deodoro, hijo de Gustavo. Te invitamos a pasar al living. Dirigente de la FUC y del Club Belgrano. Pilar Orgaz, sobrina nieta de Arturo, licenciada en Comunicación, graduada en la UNC, graduada en esta casa, artista, socia, por supuesto, de Belgrano. Juan Cruz Taborda Varela, periodista, graduado también en esta casa, por supuesto. Y estamos todos entonces para comenzar con esta conversación un poco más descontracturada quizás. Recién conversábamos de esta historia compartida. Sí, ahí me sumo el living. Y entonces queríamos empezar a recorrer un poco esta historia, volviendo un poco para atrás, digamos, y quizás yéndonos a la historia de estos herederos que tenemos aquí, de la historia de nuestro club, como son Manuel y Pilar. Y bueno, y preguntar, Manuel, como para empezar a charlar, ¿qué recuerdos tenés de tu infancia y quizás de tus orígenes, de tu historia, de tu primera historia con Belgrano? Mira, de Belgrano desde que me acuerdo. Yo creo que cuando nací ya era de Belgrano. En la época que yo era chico, hablo de los años 70, mi padre, Gustavo, era uno de los directivos del club, cuando Scuti era presidente. Era delegado en la Liga Cordobesa de Fútbol, así que además de ir a la cancha como aficionado, estaba muy metido en todo lo que era la dinámica del club. Y bueno, de ahí guardo recuerdos de haber ido a muchísimos lugares con el club, con la hinchada. Bueno, una época muy linda. Además fue una época gloriosa de Belgrano esos años, 72, 71, así que los mejores recuerdos. Pero de Belgrano en la sangre, en la sangre.
Bien, bueno, aprovechando que también está Juan Cruz, que es periodista, me gustaría que también le puedas hacer alguna pregunta a Manuel en relación a esto. Sí, yo quiero contar cómo lo conocí a Manuel porque viene a colación de cómo llego un poco yo acá también. Y esto ya para derivar hacia Manuel Roque, el nieto de Deodoro y el hijo de Gustavo. Hago una pequeña introducción que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando en la reunión previa que tuvimos con el rector, con el Luifa, con Pilar, con Manuel y otras autoridades de la universidad, y salió esta frase de Sacheri acerca de si se nace de un club o de si hay posibilidad, y quedó como instalada esta frase de Sacheri que le inmortalizó en la película ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos, acerca de que no se puede cambiar de pasión, y yo particularmente creo que está equivocada la frase, la idea en sí, un poco porque me afecta en términos personales y porque además hay muchos casos que evidencian que esa frase está equivocada. Y digo que me afecta en términos personales porque yo no nací en Córdoba capital, nací en un pueblo al este de la provincia que estaba más cerca de la frontera con Santa Fe que de la ciudad de Córdoba, y por lo tanto las camisetas que más se instalaban eran las camisetas de Buenos Aires, incluso las de Rosario que las de Córdoba, allá en la década del 70, del 80. Cuando con la familia nos mudamos acá a Córdoba, ahí conocimos Belgrano, y de aquellos 5 hermanos que nos distribuíamos con camisetas foráneas, cuasi extranjeras, de esos 5 hermanos nos hicimos todos hinchas de Belgrano cuando conocimos acá lo que era Córdoba, lo que era Belgrano, lo que era Alberdi. Ya voy a lo de Manuel y a lo de Deodoro, esperen un cachito. Esto tiene una introducción. Entonces, a partir de eso, y fundamentalmente por el barrio, Villa Cabrera, separado por el río nomás de Alberdi y Villa Páez, por los amigos del barrio, por la canchita, en el caso particular nuestro, nos fuimos haciendo de Belgrano. Y llega el momento en que uno, joven, hincha de fútbol, irracional como todo adolescente, ingresa a la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahí es donde se inician las, no sé si contradicciones, pero al menos tensiones. ¿Cómo hacer para que en un mismo cuerpo, en un mismo espacio, puedan convivir una pasión que se cree irracional con esta convivencia en la Casa de la Ciencia, que es la Universidad Nacional de Córdoba? ¿Y qué casa? Y entonces ahí, en mi caso particular, me sentí en la obligación de racionalizar la pasión. A ver, ¿por qué era de Belgrano yo? ¿Cuáles eran las razones más allá de los amigos del barrio, el potrero, de la pertenencia y la cercanía con el barrio? ¿Por qué había que racionalizar la pasión? ¿Por qué era necesario buscar fundamentos a eso que uno lo emocionaba de los 13, 14 años? Y entonces uno empieza a indagar ahí, empieza a preguntarse, ¿por qué yo debo defender estos colores más allá de que son los colores que me gustan? Y la universidad tiene mucho que ver en eso, en que uno se haga preguntas. En la formación, ya sea que estudies en el FAMAF, en comunicación, en derecho, los estudios superiores hacen eso en el ser humano. Más allá de formarlos profesionalmente para que después tengan una trayectoria académica o laboral y un mejor pasar económico, lo que le genera la universidad, los estudios superiores, es hacerse preguntas para buscar respuestas. Y buscar respuestas no es otro que el horizonte de toda persona, ¿no? Y una de esas respuestas que yo buscaba ahí, ¿por qué soy de Belgrano? ¿Qué necesidad tengo de ser de Belgrano si estoy leyendo los mejores sociólogos de la historia de la humanidad y conociendo lo que es la psicología social? Y en medio de esas preguntas me llega un mail desde México de una mexicana llamada Mirna Navarro, que había escrito un libro que se llamaba Los jóvenes de la Córdoba Libre, y cerraba con signos de admiración la Córdoba Libre. A ver qué es esto, dije yo, desde México. Y me escribía buscando difusión por mi actividad periodística. ¿Qué será esto? Y me puse a leer el libro llamado Los jóvenes de la Córdoba Libre, escrito en México por una mexicana, y los jóvenes de la Córdoba Libre, que habían sido su tesis de doctorado en México, no eran otros que los jovencitos que en 1915, 1916, cansado de aquella Córdoba, una Córdoba medieval, habían fundado una asociación llamada Córdoba Libre para sacar a Córdoba del pozo en el que estaba. Eso era la Asociación Córdoba Libre, fundada, entre otros, por Deodoro Roca, por Arturo Orgaz, por Saúl Taborda, por Arturo Capdevila. Eso fue en el 15-16. Por entonces hizo un gran acto en el teatro, por ese entonces llamado Rivera Indarte, hoy Teatro San Martín. Vino Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América Latina.
lo llamó a Arturo Orgaz como cachorro de león. Tenía 24 años Arturo Orgaz. Viene Alfredo Palacio con los bigotes eso y en el Teatro Mayor de la ciudad te dice, vos sos un cachorro de león. Imagínate, imagínate. Esos jovencitos que fundaron la Córdoba Libre no van a ser otros que 2 años después van a protagonizar la reforma universitaria. La reforma universitaria, entre sus tantos orígenes y explicaciones, una de las principales la tiene en la Asociación Córdoba Libre, que era este grupo de jovencitos cordobeses que estaban cansados de una Córdoba medieval. Y estaban allí Deodoro Roca y Arturo Orgaz, el fundador de Belgrano. Entonces, volviendo a esta idea de racionalizar la pasión, estas preguntas a las que te obliga la Universidad Nacional de Córdoba cuando vos sos hincha de Belgrano o de cualquier otro club, quizás los otros puedan encontrar respuestas, yo creo que no, creo que la respuesta la tenemos los de Belgrano. Y ahí dije, pero claro, ¿cómo no voy a hacerse de Belgrano si Arturo Orgaz fundó Córdoba Libre y después con Deodoro hicieron la reforma universitaria en el 18? ¿Cómo no voy a ser de Belgrano? Racionalizar la pasión. 2 escenas. Primera escena. Se me ocurre escribir un libro, año 2014-2015. Descubro en la tapa de un libro publicado en Buenos Aires de muchísima venta, un bestseller, una foto de los 70 con 3 personas, 2 de ellas muy reconocidas, todo el mundo sabría quién es, y uno tercero que yo no conocía. Veo la contratapa y ese tercero era cordobés, era amigo de Ernesto Guevara y encima era el hijo de Deodoro Roca. ¿Qué dije yo? Estoy hablando del padre del señor, que a su vez fue dirigente de Belgrano, de Gustavo Roca. ¿Quién es este tipo? Dije yo. ¿Cómo puede ser que en Córdoba no sepamos quién es Gustavo Roca, que acá un bestseller a nivel nacional, un libro que leyó todo el mundo a nivel nacional, quienes se interesan en la historia y en la política, y lo pone en tapa y lo presenta como el amigo de Ernesto Guevara en América Latina, en Argentina, al lado de todo ese maremoto que era Córdoba y Argentina en los 60 y los 70? Me pongo a indagar y me dicen, sí, Gustavo Roca, el hijo de Deodoro, sí, muy importante, abogado, defensor de presos políticos, abogado referente de los derechos humanos, tipo que estuvo exiliado. Y me dijeron, lo primero que tenés que hacer es ir a hablar con quien fue su última pareja, la reconocida escritora Reina Carranza. Entonces, lo primero que hice fue ir a hablar con Reina Carranza, y Reina Carranza, muy generosa, me dio la introducción a la vida del padre de Manuel, de Gustavo Roca, su militancia estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba, su militancia, su defensa de los desposeídos. Y yo hoy me pregunto, ¿cómo se me ocurrió hacerle esa pregunta? Pues yo tenía un objetivo ahí, yo tenía un objetivo. Entonces, en medio de una conversación absolutamente racional, que puede tener un periodista con una escritora, racional, a mí se me ocurrió preguntarle si a Gustavo Roca le gustaba el fútbol. Y yo hoy me digo, ¿cómo se me va a ocurrir preguntarle eso? Tenía lo mío una orientación. Yo quería saber algo en particular. Yo quería saber si eso que me iba a responder iba a definir si escribía el libro o no escribía el libro. Y le pregunto a Reina Carranza, ¿y Gustavo le gustaba el fútbol? Sí, claro, me dice, le gustaba mucho. Y ya ahí me empezó a latir el corazón. Y ya medio que me puse nervioso, porque la respuesta a la pregunta que venía iba a determinar si yo escribía el libro o no. Y le pregunté, ¿y era hincha de algún club? Y la respuesta fue, claro, era fanático de Belgrano. Estaba en un tercer piso, casi abro la ventana del balcón y me tiro por el balcón. Eso es racionalizar la pasión, poder encontrar en aquellas cosas que nos gustan racionalmente, la historia, Córdoba, la universidad, poder vincularlo con Belgrano, con esa pasión que tenemos. No solo me dice si era fanático de Belgrano, jugó de chico, fue dirigente, y por supuesto la siguiente pregunta era, ¿y por dónde viene la cosa? Y me dijo, y bueno, ¿y los Orgaz? Y además Deodoro tenía el carnet número 3 de Belgrano. Imagínense lo que era mi situación en ese momento. Yo iba a buscar información estrictamente racional por las preguntas que uno se hace, por cómo uno lo forma la Casa de las Ciencias, la mayor casa de ciencias de América Latina, que es la Universidad Nacional de Córdoba, y de repente uno tiene la posibilidad de que se cruce en el camino Belgrano. Siempre Belgrano en el medio. Segunda escena. Empiezo a escribir otro libro sobre la reforma universitaria. Me voy todas las tardes a la hemeroteca del Cabildo, que es un lugar que si no conocen, una sala muy silenciosa. No es oscura porque hay que leer, pero si no le bajarían la luz para que sea todo más lúgubre, cuasi tenebroso. Ahí se guardan todos los diarios desde que Córdoba existe,
todas las colecciones de todos los diarios de que Córdoba existe y me iba todas las tardes a buscar información de la reforma universitaria. Y llega un momento en que, veo, lo tengo el título acá, no quiero equivocarme, el título, en donde La Voz del Interior titula "El fútbol", con doble O y val en vez de bol, "el fútbol también está con la reforma". Esto el 28 de marzo, publicado el 28 de marzo el título "El fútbol también está con la reforma". Una vez más mi corazón empezó a latir y dije, tengo que leer las siguientes líneas y también esas siguientes líneas iban a determinar si el libro de la reforma lo escribía o no lo escribía. Y ahí decía que el Club Atlético Belgrano iba a jugar un partido a beneficio enfrentándose a Juniors para juntar fondos para los reformistas. Y frente a eso, uno no puede decir más que no tenía otra alternativa. No había otra alternativa si uno sabe que esa gran gesta que fue la reforma comenzó a 2 cuadras del club. El 17 de septiembre de 1917, cuando 15 chicos estudiantes de medicina que dormían en el hospital de clínicas, a esos chicos de 20 y pico de años les prohibieron salir de noche. Está loco, adolescentes en Córdoba, estudiantes universitarios, y el director del clínica le dijo, muchachos, no salen más de noche. Así empezó lo que después fue la reforma universitaria, a 2 cuadras de la cancha, en el clínicas. Y así la historia sigue. El punto es cómo racionalizar la pasión, cómo lograr que esas palabras a las que te lleve inexorablemente la formación en la Universidad Nacional de Córdoba puedan encontrar las respuestas para buscarle justificativo a tu propia pasión. Bueno, la Universidad Nacional de Córdoba, por suerte a muchos, nos dio esa posibilidad de encontrar las razones y de encontrar a personas como el caso del nieto de Deodoro. Hay algunos que no le gusta que le diga el hijo de, el nieto de, en el caso de Manuel, yo entiendo que sí le gusta que le diga que es el nieto de Deodoro y el hijo de Gustavo, un poco no, bueno. Atahualpa Yupanqui una vez lo vio y le dijo, sos el más parecido de Deodoro, lo cual también es muy cierto, ahí aparecía la imagen de Deodoro, Manuel es muy parecido. Y retomando, perdón que hice muy larga esta introducción, retomando, ¿cómo era la presencia de Belgrano en tu casa? Porque no solo en la condición de que eran hinchas, de que llevaban la camiseta, sino que además tu padre tenía un compromiso estricto con el club, en tiempos en donde el compromiso era casi una regla de vida también, ¿no? Porque era un compromiso con el club, pero era un compromiso con la sociedad. Era como que el club formaba parte de ese compromiso mayor, ¿no? Sí, absolutamente. Formaba parte del compromiso el club y todo lo que traía consigo ser de Belgrano. No es cualquier cosa ser de Belgrano, ¿eh? No. Y además en esa época yo tengo recuerdos, cuando mi viejo estaba en el club, en la directiva del club, cuando viajábamos siempre coincidía, o hacía coincidir él, los partidos de fútbol a los que íbamos, hemos ido al Chaco, hemos ido a Santa Fe, hemos ido a varios lugares, con visitas a los presos que tenía en las cárceles. Así que eran salidas mitad fútbol y mitad visitar a los presos sociales que había en aquella época. Te hablo de la dictadura de Onganía, ¿no? Así que... Y la cancha era un lugar donde estaba todo. Vos ibas a la cancha y se notaba, bueno, ahora también. Pero en aquella época era una efervescencia muy grande y además coincidió con años muy buenos de Belgrano. Para mí la mejor época, ¿no? Con perdón de presidente. Así que ser de Belgrano, el compromiso político, el compromiso social, formaba parte de una cosa, digamos, común. Formaba parte de un contexto importante en la vida. Y después en el exilio sufrí mucho el no poder seguir a Belgrano. Cada vez que venía alguna persona de Córdoba a Madrid, en aquella época, lo primero que le preguntaba es cómo andaba Belgrano, porque no había tanto como ahora, internet, vía satélite, todo eso. Así que Belgrano forma parte de mi vida, supongo que desde la época de Deodoro, que no era muy aficionado al fútbol. Yo creo que se asoció al club más por compromiso y por orgaz. Le gustaba mucho el boxeo. Era un aficionado al boxeo importante. Así que para mí Belgrano es todo, es una parte importantísima de mi vida. Bueno, y hablando de racionalizar la pasión, retomando un poco la idea de Juan Cruz,
Pensaba, Pilar, ¿cómo se convierte en arte esa pasión? ¿Cómo ves vos o cuál es el movimiento que podemos pensar en realizar para convertir esa pasión en arte, ¿no? En un barrio como Alberdi? ¿Cuáles son esas experiencias que vos podés, citar o traer ahora a colación en relación a eso? Bueno, no me lo esperaba, para que lo piense. No, el arte para mí es un lenguaje que permite expresar cosas que la racionalidad no permite. Y en mí es fundamentalmente eso, y creo que la pasión es muy sensible. Creo que uno puede cambiar de pasión, como dice Juan Cruz, pero la pasión tiene que ver con la emoción. Nadie es de un club porque esté primero en la tabla. Entonces, el arte es eso, es volverlo sensible otro lenguaje, digamos. En mi época no había mucho fútbol femenino, me hubiera encantado dedicarme. Hoy me emociono cuando voy a la cancha y veo la cantidad de mujeres. Un día fui a ver las chicas y lloré en la tribuna. Perdón, me emociono porque de chica fue un tema, ¿no? Ser futbolera, que te guste ver el fútbol. Y creo que eso en Belgrano también son pioneros. Bueno, me refui, pero no sé cómo llegué ahí. Pero creo que también que es una fiesta, más allá de los resultados, y el arte es eso, es una expresión, es un modo de expresar. Fui a eso, como no puedo jugar, pinto, porque es la forma también de conectar, ¿no? O de expresar. Hay quien puede expresar metiéndose en la cancha y jugando, y quienes no podemos gritar y alentar, pero también tenemos otras formas de expresar esa pasión y de jugar. Pero estamos a tiempo de que haya una orga en el plantel femenino. Pilar, ¿estás en condiciones de...? ¿Sabés qué, Luifa? Marketineramente una orga en el plantel femenino. Tengo una sobrina que viene bien. ¿Sí? Viene bien. No entró Belgrano todavía, tiene 14 añitos, pero bien. Fana, goleadora. Bueno, y retomando un poco también el caminito que nos fue marcando Juan en la intro, pensando en cómo a partir del movimiento de reconstruir la historia de la reforma universitaria llegaste de alguna manera inesperada y hermosa a Belgrano. Preguntarle también a John, bueno, a ver, ¿qué es lo que encuentra que Belgrano tiene para enseñarle a la universidad, así como por supuesto la universidad tiene cosas para enseñarle a Belgrano, un club como Belgrano, ¿no? Bueno, buenas noches. En primer lugar, bueno, muchas gracias por el hermoso regalo y por estar aquí presentes en nuestra casa, que es la casa de todos. La universidad es una institución pública y la verdad que tenemos mucho para aprender de una institución como Belgrano que hunde sus raíces en la historia, que ha transformado a muchas personas, ha impactado con la pasión, con la emoción, con la razón, con todos esos atributos. Y de algún modo eso también pasa con la universidad. Como decía Juan Cruz, la universidad es un espacio que te da oportunidades para formarte, para construir ciudadanía, para impactar en otras personas, para impactar en la comunidad. Y yo creo que ambas instituciones se parecen en el sentido que son instituciones muy abiertas, por lo tanto son muy dinámicas, tienen muchos años, Belgrano más de un siglo, 120 años, la Universidad de Córdoba desde su origen, más de 4 siglos, la reforma universitaria ya transitó más de un siglo.
Sin embargo, no son instituciones ancladas en esa historia que, por supuesto, es muy importante vivenciarlas y conocerlas, pero no pueden transformarse esos hechos solo en una especie de pieza de museo, sino que tienen que servir para los desafíos presentes. Y en ese sentido son instituciones que no son inmóviles, que están constantemente en movimiento. Por ejemplo, Luifa ahí reconoció esta nueva realidad de Belgrano con la presencia del fútbol femenino, la presencia de las chicas. La sala está colmada de chicos muy jóvenes y que tienen seguramente muchos sueños, y en realidad es muy importante saber y tener la conciencia de que esos sueños pueden transformarse en realidades, pueden transformar la vida de ustedes mismos y de otras personas. Así como es increíble pensar, decir, bueno, los jóvenes, Arturo Orgaz y los jóvenes que lo acompañaron, estoy un poco difónico, tenían 14 años, eran adolescentes. Y si uno se pone a pensar lo que han transformado esos chicos que conformaron un equipo de fútbol y después crearon una institución que penetró y que se transformó en lo que hoy es Belgrano, realmente impacta, ponerse en ese lugar. Y no se quedaron solamente ahí, porque como sabemos, además creo que antes de formar Córdoba Libre, que mencionaba Juan Cruz, formó, por ejemplo, Arturo Orgaz la primera universidad popular. Fue en el 17, poquito antes de la reforma. Claro, en el 17. La Universidad Popular era un espacio donde los estudiantes avanzados de la universidad organizaban actividades formativas para el resto de la comunidad, eran como un espacio de encuentro. Hoy la Universidad de Córdoba ha recuperado desde hace unos años ese programa de universidades populares, y hoy tenemos en la universidad, junto a municipios del interior de la provincia de Córdoba, más de 200 universidades populares que son lugares de encuentros con la comunidad. Bueno, y Arturo Orgaz fue uno de los fundadores de la primera de las universidades populares aquí en Córdoba. O sea, eran chicos con mucha capacidad para tener iniciativas, para involucrarse en lo social, en lo político y siempre de manera colectiva. Así que me parece que lo que tenemos para aprender como instituciones es aprovechar eso que las instituciones provocan, eso que las instituciones como la universidad y el Club Belgrano contagian en las personas para tener logros deportivos, para tener logros académicos en el caso de la universidad, pero también para comprometerse detrás de transformar la vida de las personas que viven en esas instituciones y que conviven con esas instituciones. El tema, perdona ahí Sole, el tema de la Universidad Popular es un buen disparador. Arturo Orgaz funda y es el primer presidente de Belgrano en 1905, 10 años después, en 1915, la Asociación Córdoba Libre, y 2 años después la Universidad Popular. Y 1 año después la reforma universitaria. No tenían redes sociales y tenían tiempo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando funda la Universidad Popular Arturo Orgaz, la funda como una respuesta a lo que la Universidad Nacional de Córdoba, pre-reforma, no estaba dando. Porque la queja de los integrantes de la Asociación Córdoba Libre, de los hermanos Orgaz, de Deodoro, de Saúl Taborda, era que la universidad seguía siendo un lugar al que solo accedían las élites, los hombres, mujeres no, ni siquiera, solo los hombres del poder, el poder eclesial, el poder económico, el poder político de Córdoba. Entonces seguía reproduciendo la misma idea de riqueza. Esa es la universidad pre-reformista. Por eso es que Arturo Orgaz funda la Universidad Popular, porque es una universidad para trabajadores, y lo dicen así. Y el embrión de la Universidad Popular 1 año después le da
el motivo para hacer la reforma universitaria, ¿no? Pero está todo atado. Claro, la universidad, para que tengamos una idea, en ese momento habrá tenido 1.000 estudiantes. 1.001 en el 18. Sí, algo así, y hoy tiene 150.000 estudiantes. Bueno, el Club Belgrano también lo formó un equipo y ahora son millones de personas. O sea, fíjense en lo que se han transformado ambas instituciones a través del tiempo. Sobre lo que estás diciendo, justo estuve releyendo algunos textos y solamente me había notado una frase de Arturo que era en esa época: hacer de la ciudad un aula, porque si no la universidad se va a convertir en una cueva dogmática. Y bueno, es de eso de lo que estamos hablando. El trabajo extensionista de la universidad, bueno, el rector es el hombre más indicado, pero de algún modo responde directamente a los reclamos de los reformistas del 18, el gran trabajo extensionista de la universidad. Claro, la universidad en ese momento era una universidad muy enclaustrada, muy dogmática. El propio Sarmiento la describe en el Facundo, un poco haciendo referencia a que era un claustro, algo muy cerrado. Y bueno, ese movimiento permitió abrir la universidad, democratizarla, y bueno, fue protagonizada por todos esos jóvenes que vieron, aún estando en esa universidad de esa forma, bueno, desde adentro transformaron a la propia institución. Bien, y hace como más de 10 años entonces que llevan adelante esta política en conjunto la Universidad Nacional de Córdoba y el Club Belgrano en el barrio. En estos 10 años se llevaron adelante un montón de iniciativas que tienen que ver con campañas solidarias, cuidado del medio ambiente, educación, la escuela de oficios que funciona allí en el punto de extensión, cursos, capacitaciones, bueno, vinculación en todos los planos, y en ese sentido preguntarle también qué se imagina para el futuro, cómo vamos a continuar con este camino de trabajo en conjunto. Bueno, nosotros tenemos conciencia de que la universidad tiene que estar cada vez más abierta, más vinculada a la comunidad. Y esa conciencia tenemos también conciencia de que eso no lo podemos hacer solos. No solo porque no tenemos la capacidad o la potencia suficiente, sino porque además ese vínculo, esa apertura, nos tiene que relacionar con todas las instituciones y las organizaciones que interactúan en el medio. Y tenemos mucho por aprender de ese vínculo. Entonces, nosotros tenemos conciencia de que cuando hablamos de una política extensionista, no se trata de que la universidad lleve el conocimiento o el saber hacia la sociedad, sino es un vínculo, una relación de diálogo que se construye con las organizaciones, con las experiencias de esas instituciones. Entonces, bueno, efectivamente todo el trabajo extensionista que se realiza con el Club Belgrano me parece que tiene un potencial enorme para seguir desarrollando actividades que impacten en el barrio y en la comunidad, porque indudablemente la capacidad de convocatoria que tiene una institución como Belgrano, como también otras instituciones deportivas, porque en realidad la relación que la universidad la construye con muchas organizaciones, entre ellas los clubes de Córdoba, pero en particular con el Club Belgrano, digamos, el trabajo extensionista es pionero. Ahí se construyó el primer punto de extensión, que es como una presencia de la universidad, pero que en realidad es una presencia que vincula la universidad con el Club Belgrano y a través del Club Belgrano con todas las instituciones y organizaciones del barrio, digamos. Bien, y yendo o volviendo quizás al plano de lo sensible, cada uno de ellos ya comentó un poco cuál fue su vínculo con la pasión, con esto de ser de Belgrano, y en ese sentido queríamos preguntarle, bueno, a ver, ¿cómo empezó esta pasión por Belgrano? Bueno, yo también coincido con eso, porque si no me van a decir que cambié de camiseta, pero sí, efectivamente, yo también vengo del interior, estuve, bueno, hice mis estudios primarios y secundarios en distintos lugares del interior de la provincia, en un pueblito chiquito empecé que se llama La Palestina, después seguí en otro pueblo que se llama Hernando, que está cerca de Río Tercero, y después terminé el secundario en Villa María.
Ya conocía, por supuesto, a Belgrano, de los campeonatos regionales en aquel tiempo, y me resultaba, digamos, me atraía de algún modo, tenía simpatía por Belgrano, pero en el interior, como antes los medios radiales son los que llevaban muchas veces el fútbol, todo el mundo era de los clubes grandes de Buenos Aires, o sea, mi familia era más bien identificada con Boca y yo también, la verdad. Así que cuando llegué a Córdoba, de todas maneras ya me simpatizaba Belgrano, y aquí lo que tuve es la posibilidad de vivir de cerca la pasión, empezar a ir a la cancha, y eso de ir a la cancha, la verdad que me impactó de manera muy significativa, y lo empecé a seguir cada vez de más cerca, me hice socio, pero en los primeros tiempos todavía seguía siendo de Boca. Tuve una prueba de fuego una vez, cuando jugaba, que no es tan lejano en el tiempo, pero ya era socio de Belgrano y demás, pero jugaba Boca con Belgrano. ¿Te acordás, Luisfa, cuando el Boca ese de La Volpe, que estaba por salir campeón, llegaba no sé cuántos puntos? Gol de Franco Pepino. Pepino hizo el gol. Cuando hizo el gol, Pepino lo festejé como un loco, entonces ahí me di cuenta que ya definitivamente la pasión estaba inclinada definitivamente hacia Belgrano. Para nosotros eran 3 puntos y para Boca era el fin del campeonato. Sí. O sea, para nosotros era un partido más, nada más. Así que realmente esa fue la forma en que viví esa transformación, por decirlo de alguna manera. Yo me quería ir un poquito de nuevo a la historia, porque estaba recordando que imágenes de Arturo Orgaz, la última que hay en la cancha de Alberdi, en el Gigante, es del 19 de marzo del 55, cuando Belgrano cumple los 50 años y es invitado a Arturo Orgaz, y hay una imagen ahí que lo inmortaliza y muere pocos meses después. Sin embargo, el más chico de los Orgaz, tu abuelo, tengo la idea de haber visto una foto de él de no hace tanto tiempo, 20, 30 años, en la cancha. Tu abuelo, que a su vez fue 2 veces rector de la universidad. Orgaz, 2 veces rector de la universidad, yendo a la cancha a ver a Belgrano, el club que había fundado la familia, ¿no? Inicialmente mi abuelo era del club universitario, Ajá. como muchos de los estudiantes. Sí, sin duda. Ahí hay otro. Tengo el carnet de mi abuelo de club universitario, fue jugador de universitario, jugó contra Belgrano muchas veces, pero bueno, él, cuando Arturo funda Belgrano, mi abuelo tenía 5 años, 4 años. Cuando él está cursando el primer año de medicina, es la reforma universitaria. Hay una foto de mi abuelo ahí entre unos estudiantes que habían sido detenidos. Preso en el Parque Sarmiento. Preso en el Parque Sarmiento tomando sopa con sombrero y traje. Y ellos eran 9 hermanos que tenían como una escala así de los más grandes, se hacían cargo de los más chicos. Entonces Arturo era como el que les firmaba el boletín, el que... Y bueno, mi abuelo en primer año de medicina es la reforma universitaria liderada por Arturo y Deodoro Roca, y estaba, bueno, que eran habitués ahí. Por supuesto que, bueno, se hizo reformista y dentro de la corriente reformista fue rector de la universidad. Y bueno, dentro de su rectorado se crearon los SRT y fue un gran promotor de la apertura de la carrera de psicología, porque él como médico clínico conforma un grupo de gente que empieza a leer a Freud y empieza a traer el psicoanálisis acá, digamos. Entonces, como que bueno, yo pensaba un poco en esta charla, y a mí en lo familiar me cuesta mucho separar a Arturo del grupo de hermanos. Eran como un grupo de hermanos que estaban todos metidos en una visión de seres públicos, de que somos seres públicos, que todos somos seres públicos, que lo público es de todos, no puede ser adueñado por ningún dogma, y que para eso tiene que haber pluralidad. Y lo que pensaba el otro día cuando fui a la asamblea de Belgrano por los terrenos, y yo decía, esto es, ¿no? Es una institución que ha podido conservar su carácter público, de sus socios, donde hay voz, donde hay construcción de consensos, donde se usa la palabra para eso. Entonces realmente sentí la satisfacción de decir, qué loco, ¿no? Este grupo de chicos que se juntaron a
querían jugar al fútbol, que era algo nuevo, y armaron un club. Como hoy un grupo de chicos puede armar un canal de streaming, algo que está ahí nuevo y que le queremos dar forma, que tantos años después preserve esa identidad, a mí me da orgullo. Y mucha de la gente que estaba ahí en la tribuna presenciando, eso es lo que percibía. En tiempos en donde todo lo que se valora es el valor mercantil de las cosas, me parece que es un espacio también, ¿no? individual, mercantil, utilitarista. Y otra cosa que creo que hoy Belgrano respeta, lo que esta generación de dirigentes tenía, era dos cosas, que la digo porque una era no pensar Córdoba chiquito, ya sea como club, ya sea como lo que sea, o sea, no, todos ellos podrían haber sido de otros lados, tenían contacto con intelectuales del mundo, pero estaban en Córdoba y trabajaban para Córdoba y no le pensaban chiquita. Y la otra... No, bueno, eso. Lo que veo es que representa esos valores fuertemente y que... y la otra es esta, eran hombres de su época. Digo, no estaban ni anclados al pasado, o sea, y en la época buscaban formas, y creo que también eso es un desafío que tiene el club. Arturo Orgaz fue dirigente de la Liga Cordobesa y se fue porque se iba a hacer profesional el fútbol y no le gustaba la idea. No quería, la peleó hasta que dijo, bueno, ganó el profesionalismo. Y ser hijos de esta época implica pensar tanto la universidad como el club desde los desafíos que hoy hay. No podemos tener una visión nostálgica, pero sí una visión crítica. Y desde lo crítico construir, y creo que ese legado está y se ve y me gusta. Ese desafío y ese legado se retomó en otras acciones que se dieron en el plano de lo comunitario, en el barrio, que tienen que ver con espacios que han sido emblemáticos en la historia también de Córdoba. Pensemos en la Córdoba industrial y en lo que significó la cervecería Córdoba y la lucha que llevaron adelante allí los vecinos junto al club para resistir frente al avance de los intereses inmobiliarios en ese momento, lo que significó simbólicamente la caída de la chimenea. Creo que todos nos acordamos de ese momento, fue bravo de presenciar, pero ahí como la comunidad organizándose de alguna manera y estrechando vínculos logró preservar el espacio, ¿no? Y pienso también en La Piojera, pienso... incluso yéndonos un poco más atrás también como escenario, por supuesto, de lo que fue el Cordobazo, ¿no, Juan? Sí. Y la presencia, hay un hilo evidente que conduce una cosa con la otra, y la presencia también de la universidad en una u otra expresión. Con la reforma, por supuesto, ya lo mencionamos, el Cordobazo, ¿qué decir? El Cordobazo nace en Alberdi porque Alberdi era el mal llamado o la idea del barrio clínica de los estudiantes universitarios de medicina, que... entre otras actividades, en la previa del 29 de mayo del 69, hacen de Alberdi el primer territorio libre de América Latina, hacen de Alberdi el lugar en donde se enciende el motor de la alegría, porque lo que querían hacer era una revolución frente a una dictadura. Así de simple. El Cordobazo, entre otras cosas, de demandas, de reclamos, fue el intento de hacerle una revolución a una dictadura, puntualmente la de Onganía. Y el nacimiento de eso es Alberdi. Alberdi, Belgrano, y los estudiantes universitarios, que fueron la pata fundamental, junto con los y las trabajadoras, que fueron, por supuesto, los protagonistas del Cordobazo. Ese hilo batado, uno puede leer las crónicas de ese mayo del 69 y te cuentan en detalle lo que eran los y las estudiantes en Alberdi copando los techos de las pensiones y enfrentándose a la policía desde la altura, en Alberdi. Y hay una mística que se ha mantenido en el tiempo, que estuvo con la reforma, que estuvo con el Cordobazo y que tuvo años después con la toma de la cervecería, que fue la toma más prolongada en la historia de la República Argentina, 105 días,
Y hoy justamente hablaba con un cervecero, porque por supuesto que el recuerdo de la toma de la cervecería fue el coraje que tuvieron aquellos hombres y sus familias para intentar proteger sus fuentes de trabajo cuando en aquellos 90 se desguazaba el Estado y la gente quedaba en la calle sin trabajo. La defensa, por supuesto, que hicieron aquellos hombres con sus familias, la actitud del barrio. Y le pregunté, ¿y la universidad? Sí, me dijo el cervecero, me lo dijo hoy. Está Pablo Iván acá, no me va a dejar mentir. La universidad estuvo presente con los y las estudiantes, estuvo presente a través de distintas facultades que se presentaron institucionalmente, que le dio espacio a los cerveceros para poder charlar con los estudiantes y contarles la situación en la que estaban. Hay un hilo, retomando lo que vos decías, Sole, hay un hilo que va atando los mismos cabos permanentemente, entre el barrio, entre Belgrano, la universidad y el sentir popular, que ese es el otro punto. El sentir popular, la defensa de las mayorías populares, que ese es el otro punto, y ahí lo quería sumar a Manuel y preguntarle, teniendo en cuenta el perfil que había en tu familia, el rol que había asumido tu padre en aquella Córdoba de los 50, 60, 70, si el hecho de lo que muchos hoy entendemos a Belgrano como una gran expresión popular de las mayorías populares, si ese rasgo identitario estaba presente a la hora de hablar de Belgrano en la familia allá hace 50 años atrás. Sí, claro, por supuesto. Belgrano siempre fue una expresión popular y en aquella época, yo recuerdo mucho esa época de la dictadura de Onganía, porque fue justo antes de lo que vino después y que me tuvo más de 8 años en el exilio, no estuvo. Pero esos años era una efervescencia el club. Era muy daba hasta, levantaba muchísimo el club a la gente. Y siempre con un sentimiento popular, una cosa muy arraigada. Y fue absolutamente revolucionario en el cordobazo, ¿no? También. Así que yo creo que es inescindible las luchas populares y Belgrano. Y la universidad en algunos momentos también. Creo que es así. Me estoy acordando de una escena en este momento, a partir del libro sobre el padre de Manuel, uno de los defendidos, un preso político defendido del hijo de Deodoro, fue Juan Martín Guevara, el hermano menor de Ernesto Guevara, que estuvo detenido aquí en Córdoba en el año 74, preso político del gobierno de Isabel. Logro hablar con Juan Martín Guevara, me cuenta la defensa política que hace Gustavo Roca, lo logró sacar de la cárcel y lo mejor que me contó, y acá una vez más tenía ganas de salir por la ventana a gritar un gol de Luifa, y me dice, ¿sabes lo que hizo el loco de Roca cada una vez que me saca de la cárcel? Lo buscaban en todos lados, la AAA que estaban matando a todo el mundo, era el hermano del Che Guevara, que era el máximo símbolo a nivel mundial de la izquierda en los 60, 70. ¿Qué hizo Gustavo Roca con el hermano del Che Guevara apenas lo sacó de la cárcel? Lo llevó a la cancha a ver un partido de Belgrano. No. Y me acuerdo que era de central el Che, sí. Alguna vez escuché a un compañero del Deán Funes del Che que dijo, hubiera sabido lo que iba a hacer, después para la posteridad lo hubiera convencido para que fuera de Belgrano. Ahí se nos fue ese. Y me contaba ahí Juan Martín Guevara, dice, yo lo veía a Roca, me defendía en tribunales, siempre de saco, corbata, siempre un señor. Y fuimos a la cancha y el tipo se puso la corbata de vincha y empezó a putear a los árbitros y les decía de todo, como un buen hincha pirata. Y porteño fascista. A contramano del porteño culiado que ustedes ya saben, que es el cántico habitual para con los referees que vienen de Buenos Aires, siempre perjudicarnos, porque es la historia de nuestra vida. Además de la verdad, Roca le decía porteño fascista. Bueno, nos quedaríamos mucho más charlando de historia y de pasiones y de revoluciones y de Belgrano, pero bueno, vamos llegando al final de este encuentro. Esperamos que le hayan pasado bien, que le hayan pasado muy bien como nosotros. Queremos agradecer, por supuesto, a todas las personas que hoy se acercaron para participar, a las autoridades, a quienes compartieron acá este living, y que de alguna manera esta presencia es la que le da sentido a este evento, a esta celebración.
No solamente estamos conmemorando los 120 años del Club Belgrano, sino también poniendo el foco y recordando un poco la historia, una historia compartida que no se construyó sola, como decíamos recién, se fue tejiendo entre distintas instituciones, organizaciones, entre los vecinos, la universidad, las luchas colectivas y bueno, todo esto que estuvimos mencionando acá. Una Córdoba que, bueno, que no deja de soñar en crecer, ¿no? Y bueno, vamos adelante con ese sueño, ¿no? Vamos a seguir adelante con ese sueño. Antes de que se vayan, les vamos a entregar unos presentes. Cada uno de nuestros invitados. Bueno, aguante Belgrano, che.